ustedes. Nos conocemos ya con varios de ustedes, varias. Estuve aquí hace cuánto, William, hace ya como 6 meses. En otro de los como un añito. Ya como un año. Ya como Sí, un año. un añito. Bueno, y nos hemos visto en otros encuentros, otros eventos, de manera que siempre es una alegría estar aquí. Cuando vengo a Bogotá le digo a William, voy para allá, si en algo puedo ayudar, dígame. Porque dicen que me aprovechan, pero la verdad es que yo los aprovecho a ustedes. Trabajar con gente que viene no para escuchar acerca de un tema nuevo, sino que vienen con el corazón cargado de ministerio, de experiencia, enriquece mucho. Y este es uno de los grupos por los cuales tengo mucha admiración y mucho aprecio, porque cuando viene uno para ofrecer algún tema, la retroalimentación que dan, las inquietudes que levantan, a mí me ayudan mucho. Y a los movimientos de trabajo con la niñez con los cuales estoy involucrado. Entonces se lleva uno mucha riqueza, nuevas inquietudes, porque como les digo, es fácil observar que aquí hay gente que trae el corazón cargado, ¿sí? Por las situaciones de ministerio, sus experiencias pastorales y tantas otras cosas, de tal manera que vengo a proponer un tema para que ustedes lo enriquezcan con su experiencia y su mirada. Esa prácticamente es la propuesta que les traigo. La propuesta es teológica. Como ustedes ven, se ha mencionado o se ha titulado Voces desde la teología de la niñez. A ver si este me funciona. Veamos, para adelante, para atrás. ¿Qué dices? Porque estaba funcionando. ¿Y agua sería? No. Déjame allá atrás. Sí, estaba funcionando bien ahora. O si alguien me ayuda aquí. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, entonces la pregunta que yo traigo para la mañana es esta. ¿Cuál es la contribución de la teología en las acciones pastorales en favor de la niñez? Con este tema ya venimos más o menos trabajando hace unos 10 años. Cuando digo venimos, es con un movimiento latinoamericano que algunos de ustedes conocen, que se llama Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud. Es un movimiento para América Latina, donde se han involucrado diferentes denominaciones, organizaciones de servicio cristiano, Compasión, TIFAN, Visión Mundial, Cristo para la Ciudad, Paz y Esperanza de Perú. Y venimos preguntándonos cuál es la contribución que hace la Biblia y la teología a estos temas de la niñez. Pero vale la pregunta. ¿Cuál es la contribución distintiva que hace la teología? La teología en sí. ¿Cuál es la contribución distintiva que hace la fe? Porque noten lo siguiente. Me pueden interrumpir en cualquier momento si hay alguna participación. Cuando trabajamos, por ejemplo, en situaciones de abuso, situaciones de exclusión, situaciones de niñez en pobreza, maltrato, bueno, todas esas situaciones que ustedes conocen muy bien, por lo general nosotros echamos mano a unas disciplinas que nos ayudan mucho a entender la problemática y a ver algunas salidas, a comprender algunas salidas. Por lo general las disciplinas a las cuales acudimos, ¿cuáles son? Psicología, sin duda. ¿Cómo nos ha servido? Y no entiende uno por qué algunos se resisten, que fe y psicología no pueden ir de la mano. En fin, no, yo creo que no se entiende muy bien qué es lo que se está diciendo por psicología cuando se ve así, ¿no? Porque es un aporte de una disciplina que nos ayuda a entender el problema. Son diferentes miradas. Otra disciplina. ¿Cuál? La medicina. Sí.
muy especializada, pero nos ayuda a entender un factor de ese problema. Por ejemplo, en casos de abuso, entender qué es lo que pasa en el cerebro, cuáles son los efectos que deja. Entonces uno dice, a ver, ya aquí voy entendiendo algo que no entendía y voy entendiendo algunos versículos de la Biblia que aludían a tal cosa y que la ciencia nos ayuda a entender más en profundidad. Ya entiendo mejor. Sociología se mencionó. La antropología. La neuropsicología, importantísima, y hoy en día cómo ha tomado fuerza, ha avanzado muchísimo. Atrás, ¿querías decirnos algo? La psiquiatría. La psiquiatría, también muy especializada. El derecho. Entonces noten, uno puede entrar desde su especialidad, o puede entrar desde su fe, o puede entrar desde las dos, respetando la disciplina donde uno no es especializado. Claro, siempre es un error que uno como pastor entre a jugar de psiquiatra, o entre a jugar de psicólogo, o entre a jugar de abogado. Porque por cierto, en la iglesia, pues la gente, por el cariño que nos tienen, piensan que uno resuelve todo. Pastor, me duele aquí. Pastor, ¿qué hago con una casa que no he podido vender? Pastor, ¿qué hago con este embargo? Pero no, uno tiene su especialidad. Solo que esas disciplinas te hacen un aporte, digo, para comprender la problemática y para buscarle algunas salidas. Bueno, ¿dónde está el problema? A ver, ¿dónde está el problema si lo expreso desde las organizaciones cristianas de servicio? Trabajo con Visión Mundial, que ahora le estamos llamando por su nombre en inglés, World Vision. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones nos quedamos con esas disciplinas, valiosísimo su aporte, pero nos quedamos preguntándonos, ¿y cuál es el aporte distintivo de la fe? Entonces allí llega la teología. Es decir, ¿qué aporta adicional? ¿Cuál es el valor que agrega la fe? ¿O no agrega ninguno? Si estamos en una mesa interdisciplinaria, como ha pasado en otros temas, fuera del que estamos tratando hoy, temas de la paz, ¿qué aporta el académico? ¿Qué aporta el activista? ¿Qué aporta el desmovilizado? ¿Qué aporta? Entonces llegan a nosotros y dicen, ¿y usted qué aporta? Es decir, ¿qué le agrega? Recuerdo al doctor Jorge Maldonado, que estuvo aquí el año pasado. Él dijo que había estado en un encuentro hace ya muchos años tratando el tema de la familia. Y eran psicólogos sistémicos. Bueno, entonces cada uno hacía su aporte desde la especialidad de ellos, psicología sistémica. Pero cuando llegaron a Jorge y a otros de los que son terapeutas, pero son teólogos. Entonces, bueno, ¿y qué le agrega la fe? En particular, ¿qué le agrega la teología? Y él recuerda esa experiencia con mucha gratitud a Dios, porque la respuesta que dieron gustó mucho y dijeron, de verdad esto no lo habíamos entendido nosotros así. Él dijo, lo que agrega la fe a la comprensión del matrimonio es la palabra misterio. Se entiende también como misterio. Y al entender matrimonio como misterio, se abren nuevas puertas para la comprensión de la relación matrimonial. Bueno, y otras cosas más. Pero en el tema de niñez, nos hacemos la pregunta válida. ¿Qué agrega la teología? Porque si nosotros no agregamos nada, pues ya vamos a hacer algo. Y muy valioso desde la vocación cristiana. Pero nos quedamos sin hacer un aporte sí necesario para el diálogo interdisciplinar. Entonces, hagámonos la pregunta y yo comienzo por escucharles a ustedes. ¿Qué contribuye la teología a la comprensión de la niñez y sus problemáticas, ¿no? Abuso, pobreza, castigo físico, vulnerabilidad. ¿Qué opinan? Adelante, con toda confianza. Que agrupa todas las otras en las cuales hemos sido creados, todo lo que la Biblia plantea, toda la evolución, todos esos valores de esa cosmovisión bíblica. Entonces te aporta una manera de mirar, una cosmovisión.
que si retomas el aporte de las otras disciplinas, le pone como un lente para mirarlas todas a través del lente de la fe. Entonces te aporta una cosmovisión, una visión del mundo, una forma de ver esas problemáticas, de ver esa población. Aporta lo mismo, no, una cosmovisión, pero ya en forma de valorar a la niñez. Entonces la está viendo no solamente como población necesitada, sino población con un potencial muy grande de transformación. La doble mirada de la niñez. De la familia. Entonces pone niño y niña en familia, pone niño y niña en un contexto más amplio, de familia y comunidad también. Aporta un modelo pedagógico. Aporta un modelo pedagógico. Desde la teología uno ve en la Biblia un modelo pedagógico para la niñez, que trasciende al modelo psicológico, que trasciende la pedagogía secular, porque anexa ingredientes que las otras pedagogías no toman en cuenta. Por ejemplo, la pedagogía secular no adopta la espiritualidad en el modelo pedagógico, la teología sí, entre otros muchos factores. Bueno, entonces aporta un modelo pedagógico en el que la espiritualidad forma parte integral de ese modelo. Claro, si vamos a teología bíblica, sí, ya no solamente teología, sino teología bíblica, la que se desprende de la lectura de los textos bíblicos, diría uno que no hay solamente un modelo pedagógico. Hay modelos pedagógicos. Y hay unos que yo no recomendaría hoy. ¿Sí? Si tu hijo resulta medio rebelde, sácalo a la palaza, apedréalo, no es muy recomendable pedagógicamente, es muy bíblico. Está firmado allí con unos textos, pero mejor no correr problema. Bueno, hay diferentes modelos pedagógicos si nos vamos entonces al texto bíblico. ¿Sí? Hay un modelo en el que se incluye la parte de la espiritualidad. Ahora, como para no poner a pelear modelo bíblico con modelos seculares, hay modelos seculares que están incluyendo la espiritualidad, incluso más que algunos modelos cristianos. Porque hoy se está reconociendo la urgencia de la espiritualidad. En temas de educación, en temas de desarrollo, por ejemplo, llama mucho la atención cómo la cooperación suiza publica un texto hablando de la importancia de la espiritualidad para el desarrollo de los pueblos. Y dicen que hacer desarrollo sin incluir ese aspecto espiritual es estar dejando por fuera el 80% de lo que en verdad transforma a un ser humano por dentro. Entonces llaman a las religiones del mundo, porque espiritualidad no es solamente cristiana, ¿cierto? Entonces llaman a las religiones del mundo, las convocan y están haciendo inversiones en proyectos de religión y fe. O Naciones Unidas hace 3 semanas lleva un grupo interreligioso, el pueblo evangélico y protestante estuvo representado allí, porque están diciendo, mire, este asunto, si nosotros no tenemos en cuenta los contenidos de fe, vamos a tener serios problemas, porque los problemas grandes que vienen y los conflictos grandes que vienen están generados en gran parte por conflictos religiosos. Entonces, para bien y para mal, ese aspecto espiritual no puede quedar por fuera hoy en día. A ver, otro aspecto más. La teología aporta un modelo perfecto de cómo interactuar con los niños y las niñas en todas las áreas de su vida. Perfecto. Aporta un modelo para interactuar con niños y niñas en todas las áreas de su vida. Claro, el problema está en decir un modelo. Aporta elementos para que construyamos un modelo. ¿Sí? Dígame cuál es. Y de una iglesia a otra
cambiando de teología te cambia el modelo. Entonces, ¿qué elementos tomamos a partir de teología? Yo creo que aquí estamos insistiendo en teología bíblica. La teología no solamente es bíblica, pero cuando hablamos de teología bíblica, sí tomamos unos elementos que nos ayudan a construir un modelo. A ver, dos más, adelante. Por ejemplo, pienso que le da el valor que los padres deben tener por esos hijos. Cuando le dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, no es cualquier cosa, un hijo no es una problema, sino que los niños son la herencia, lo que Dios confía en nuestras manos. Sí, correcto. Ahora, tomando tu aporte, con los otros aportes que hemos escuchado, tengan en cuenta también que la Biblia no es neutra. La Biblia no siempre presenta un solo modelo. Y que gran parte de lo que nosotros sacamos de la Biblia lo sacamos con un interés previo que ya tenemos por nuestra formación o nuestras apuestas teológicas. Uno ve lo que otro no ve. Cambias de iglesia, cambias de teología y cambias la mirada de unos textos. O cambias de época. Y aquello que era válido hace 30 años, hoy es sancionado socialmente. Y teológicamente no es admisible. Entonces te va cambiando. Por eso hablamos, ahí está la Biblia con la teología. Con la Biblia se hace una teología de acercamiento bíblico fundamental, lógicamente. Pero hay también una teología que tiene en cuenta historia, que tiene en cuenta doctrina, que tiene en cuenta esas miradas que la iglesia ha aportado por 20 siglos y que desde esas miradas basa el texto bíblico. ¿Han visto lo que ha pasado, por ejemplo, con hombre y mujer? ¿Cómo se veía en la teología hace 40 años y cómo se ve hoy? Bueno, no hay muchos aquí que tengan más de 40, pero los que pasamos de 40, ¿recuerdan? Lo que pasaba, por ejemplo, con castigo físico. Con la Biblia se avalaba el castigo físico. Hoy en día puede que se avale, pero se discute. Y se pregunta qué es la vara en Proverbios, que era un asunto que mencionábamos el año pasado. Entonces nota cómo cambiando de iglesia, cambia la perspectiva, o cambiando de época, cambia la perspectiva. O mirando desde tu identidad de hombre y mujer. O mirándolo desde tu identidad campesina, afrodescendiente, en fin, desde esas miradas comienzan a ver cosas que otros no estaban viendo. ¿Alguien más? Y vamos adelante. De pronto la teología nos invita a que tengamos una retroalimentación al mirar la vida de la niñez como un ejemplo de conducta, que de pronto nos preocupamos mucho cómo incidir en ellos y no miramos el ejemplo en que ellos pueden incidir a nosotros. Muy bien, eso. Yo creo que ahí hay un aporte distintivo de la teología bíblica a la mirada de la niñez. Es decir, la Biblia nos ayuda a pensar la niñez en doble vía. Como sujeto y como objeto. Primero como objeto. Como objeto de población necesitada, vulnerada, excluida, insignificante en algunos espacios. Por lo tanto, vista así, ¿qué necesita la niñez? Nuestra ayuda. Porque ese es otro aporte que tiene la teología, ese llamado a actuar. Actuar. Pero noten, es la primera vía. La primera vía. Es decir, ahí hay una población necesitada. Hagamos algo. Abusados, excluidos, manipulados, desconocidos. Actuemos. Y como la iglesia siempre ha tenido esa vocación de actuar en favor de, entonces vamos a actuar en favor de la niñez en este caso. Pero lo que estás diciendo es muy importante. Y no solamente se cumple para niños y niñas, sino también para otras poblaciones socialmente vistas más por su necesidad. La otra mirada es que
como sujeto, ya no como objeto, sino como sujeto. Dice, atención, un momentito. Es bueno que usted vaya a hacer algo por ellos y ellas, pero atención, son señal del reino. Y los necesitados no solamente son ellos, son ustedes. Y déjenme les digo algo más. Si vamos a hablar de cuál es más necesitado, parece que ustedes son más necesitados que ellos, que son los pequeñitos. Y si ustedes no se hacen como ellos, esto se fregó. La entrada al reino está en problemas. Entonces note que le da ese otro elemento de sujeto. Entonces allí el necesitado cambia. Ya no soy yo el ayudador, sino el ayudado. Y me pregunto, la teología nos abre esa pregunta: ¿qué tiene la niñez que me salva? Sí, ¿qué tiene la niñez que yo no tengo? Porque si el Señor dice, si no os hacéis como ellos, están en problemas, entonces me da esa doble mirada. Ahora, esa doble mirada es importantísima en trabajo de intervención terapéutica, social. Cualquiera sea la intervención es importantísima, porque cuando uno se queda solamente con el elemento de objeto necesitado, termina uno a veces menospreciando todo el potencial que hay allí. No, me veo yo como superior. Me veo yo como superior y además me veo como una persona no necesitada. El otro no tiene mucho que darme. Y eso ha pasado, por ejemplo, en todo el mundo del desarrollo. En el mundo del desarrollo, el primer mundo es el que viene a ayudar a los subdesarrollados. Entonces, primer mundo lo tiene. Tercer mundo no lo tiene. Primer mundo ayuda al tercer mundo. Pues en el modelo tradicional de desarrollo, ¿qué somos? Necesitados. ¿Qué son ellos? Ayudadores. Pero entonces, viendo esa doble mirada, porque es que esa doble mirada la da la Biblia para toda población supuestamente vulnerada o necesitada. Hablando de eso, John Sobrino, un teólogo catalán salvadoreño, lo decía a raíz del terremoto del Salvador. Dice, mire, vinieron del primer mundo, trajeron sus aviones cargados de medicamentos, trajeron sus euros, los dejaron, algunos los tiraron, porque tiraban los bultos, no se quedaron ni 2 días, no aguantan dormir en la incomodidad después de un terremoto, se fueron, sin que aquí pudieran ayudarnos. Dice, si el primer mundo, él siendo español, si el primer mundo se quedara un tiempito más, ¿cuánta sanidad recibiría de este mundo que sufre? Vienen dizque a enseñarnos sostenibilidad. Y estos se sostienen con $3 a la semana. Imagínense cuánto tendrían que enseñar de acá para allá. Vienen a enseñar alegría, cuando es un mundo que se está matando uno entre otros. Entonces John Sobrino, hablando de esa doble mirada que da la teología, decía, si se hubieran quedado un poco más. ¿Cuánto necesita el primer mundo del llamado tercero? Y es una expresión que ustedes me han escuchado mencionar seguramente en otro espacio, que me gusta mucho, es muy, muy fuerte y muy ilustrativa. Dice, el tercer mundo es el examen de heces del primer mundo. El examen coprológico. El examen coprológico del primer mundo. Es decir, para saber cómo está el primer mundo, esta es la mierda que hay que mirar. Porque al fin y al cabo es un problema global. Sí, estamos así o ellos están así porque hay otra parte que está así. Entonces, mire que esa doble mirada ayuda mucho. Entonces, donde uno ve al otro solamente como una persona necesitada, termina uno haciéndose superior, no necesitado, y perdiéndose también el derecho a ser salvado. Entonces agrego esto.
¿Cuánto tiene para enseñarnos la niñez abusada? Claro, lo que pasa es que allí la iglesia tendría que disponerse también a tener modelos pedagógicos de aprendizaje. ¿Qué aprendemos de una persona que sufre? Más nosotros que venimos de una fe del sufriente, porque el resucitado es el crucificado. Entonces venimos de la fe de un sufriente. Y nos dice Pablo que el sufrimiento es el que nos salva, porque sin derramamiento de sangre no hay... entonces ahí vamos despacio, En el dolor hay salvación. En el sufrimiento hay potencia transformadora. Hay algo misterioso a lo cual yo necesito acceder para poder entender mi propia vida. Entonces no voy solamente como Salvador. Si voy solamente como Salvador, me pierdo toda esa riqueza que hay allí. Cuando me acerco al necesitado, me sensibilizo. Entiendo mejor el mundo. Tengo oportunidades de llorar. Tengo oportunidades de examinar mi propia humanidad. Y tengo oportunidad de ver mi propia maldad. Porque ese abusador es una forma de expresión del pecado que a mí también me acompaña. Entonces, entenderlo así te va diciendo, aquí hay un asunto muy terapéutico para la sociedad. Para la sociedad. Si no lo entendemos así, pasa lo que está pasando ahora. Es decir, cuando encontrás un asesino, un abusador, un golpeador, entonces toda la sociedad con los medios de comunicación a su alrededor van contra él. Entonces lo despedazan. Porque es que ponemos toda nuestra maldad en ese que estamos identificando como el malo. No, pero ese malo refleja maldades nuestras, expresadas de otra forma. Sí, expresadas de otra forma. Pero entonces nos ponemos todos contra él. Todos contra él. Y a mí siempre me llama la atención cómo cuando encontramos el asesino, golpeador, miserable, sin vergüenza, entonces todos, pero esto es, y en redes sociales ahora uno lo nota más, la furia que ponen. O cuando alguien que venía de Fusagasugá se gana la Vuelta a España. Le damos casa, el otro dice yo le doy carro, el presidente lo invita, le ponen el collar de arepa, le ponen el collar de flores, es una cosa como que, claro, porque son esos, o el chivo expiatorio o el otro, que por su aspecto contrario también representa aquello que nosotros quisiéramos llegar a ser. Pero me interesa más lo del mal, cómo se expresa el mal y cómo nosotros a veces ocultamos nuestro mal intentando jugar solamente de ayudadores y no entendiendo que somos personas necesitadas de ayuda. Eso para todos los trabajos salvadores. Y el trabajo de ustedes y el mío es de salvadores. El terapeuta, la enfermera, el enfermero, el médico, el psiquiatra, el pastor, el trabajador social. Somos ayudadores, somos salvadores. Entonces siempre eso trae la tentación de convertirnos en personas no necesitadas. No necesitadas. Bueno, muy bien. Entonces vamos aquí. Yo les voy a hacer una propuesta y ustedes la despedazan. ¿Está bien? Bueno, la propuesta es la siguiente. Sí, yo creo que con el dedo va a funcionar ahí. ¿Cierto? Más adelante hoy. Dale adelante. No, no tan adelante. Ahí vamos. Y la que sigue. ¿Ahora sí? ¿Se fue? Ya. ¿Es acierto? Ahora, la que sigue. Esa, la que sigue. Ahí estábamos. La que sigue. ¿La que sigue? Esa, exacto. Ahí, vamos ahí despacito. Entonces me decís, debo poner esta aquí. No. Aquí. Esa. Muy bien. Bueno, entonces, la primera propuesta que les hago, les voy a poner 4 cartas y jugamos con ellas. Ustedes ponen las de ustedes y vemos con qué baraja salimos que nos pueda ayudar a entender el aporte de la teología al ministerio que hacemos. La teología como un lente.
La teología es un lente a través del cual interpretamos las realidades humanas desde la perspectiva divina. Por esta razón, toda realidad humana es teologizable. Vamos a verla. Es una forma de entender las realidades humanas desde una perspectiva divina. Vamos a ponerla más modestamente, desde una perspectiva de fe. Porque los teólogos, cuando nos tomamos muy en serio este asunto de la perspectiva divina, en siglos anteriores pensábamos tener la perspectiva divina. Entonces, quien tiene la perspectiva divina se vuelve muy peligroso. Porque teniendo la perspectiva divina, no hay nada más que discutir. Entonces, digamos que es una perspectiva de fe que nos ayuda a entender la realidad y, por lo tanto, toda realidad humana es teologizable. Si la veo desde esa perspectiva, es teologizable la violencia, es teologizable la familia, es teologizable la niñez, es teologizable el deporte. Si yo voy desde esa perspectiva y pongo ese lente. Se hace teología siempre que se reflexiona algo a la luz de la fe. En nuestro caso, la niñez víctima de abuso sexual. ¿Hay como un retorno por ahí? Clodovis Boff. Vamos a ver este teólogo brasileño. Este es el hermano de Leonardo Boff, para quienes conocen a Leonardo también. Refiriéndose al lugar de la teología en relación con las realidades humanas. A ver cómo les parece esto. Dice que Dios es y será siempre el objeto material del quehacer teológico. Es decir, lo que se estudia es Dios, pero es que existe también el objeto formal, o sea, el aspecto bajo el cual se estudia algo. Algo pasó por ahí. Hola, ahora sí. Hola. Entonces veámoslo. Lo que él dice, hagamos bien la diferencia de lo que él está diciendo. La teología tiene objeto material y objeto formal. Objeto material, lo que estudia. Objeto formal, aquello que se estudia desde la perspectiva del objeto material. ¿Qué estudia la teología? Dios. Entonces pudiéramos quedarnos solamente con el objeto material de la teología, Dios. Entonces la teología anduvo por allí muchos siglos. Estudiemos a Dios. Entonces lo que hacía la teología era descuartizar a Dios para entenderlo. La naturaleza de Dios, los atributos de Dios, la existencia de Dios, la expresión trinitaria de Dios, la iglesia de Dios. Entonces venía la teología tratando de entender a Dios. Claro, ese es un aspecto. Quedarse allí nos queda haciendo falta el 60%. Y quedarse solamente hablando de la Trinidad y tratando de explicar el misterio de la Trinidad, a veces el problema es que no te aterriza en la realidad humana. ¿Y eso qué tiene que ver con abuso? ¿Eso qué tiene que ver con iglesia en silencio? ¿Eso qué tiene que ver con pobreza? ¿Qué tiene que ver con violencia, con desigualdad? No, yo me quedo estudiando y tratando de entender cómo es Dios. Y se llegó a abusar. Entonces él dice, Boff dice, no, es que ahí está el objeto material, pero hay un objeto formal. Cuando yo estudio una realidad humana desde esa perspectiva divina. Es decir, entonces ahora no me interesa tanto entender cómo es la Trinidad o demostrar la existencia de Dios. Y se escribían tomos enteros sobre la existencia de Dios, la demostración de la existencia de Dios. Cuando, no, el problema no es demostrar la existencia de Dios. No era esa lógica. Además, si había escogido una lógica racional y hasta matemática para demostrar la existencia de Dios, no, por ahí no era. Si vamos a estudiar ahora ya no la existencia de Dios, sino niñez abusada, ¿cómo estudio eso desde la perspectiva divina? Entonces ahí estoy haciendo objeto formal. Avancemos un poquito para tener la comprensión completa de esto.
Lo que dice él es perfectamente legítimo hacer teología de cualquier otra cosa siempre y cuando se analice el tema bajo el prisma crítico de la fe. Decir, pues, que la teología solo se ocupa de Dios y excluye cualquier otro asunto es ignorar este principio elemental. Lo que hace a una ciencia no es su asunto, sino el modo de tratar ese asunto. Y eso le ha dado un giro sustancial a la teología. Y ese giro comenzó a mediados del siglo XX. Y se llamó antropología trascendental. Entonces se entendió que en el ser humano habían unas necesidades que la teología tenía que responder. Y vino a mediados del siglo XX, después de las guerras mundiales, cuando se estaba produciendo lo mejor de la teología. Pero era una teología que llenaba estantes de tomos, de volúmenes de teología y no te respondía a la situación miserable de la posguerra. Entonces la posguerra cambia todas estas miradas. Y dice, pero un momento, vamos despacio porque seguimos hablando de el Jesús que sufrió en la cruz. Y aquí tenemos 6 millones que asesinaron en las cámaras de gas. ¿Y qué dice eso a esto? ¿Hay alguna vinculación entre el sufriente y los que sufren? Entonces la teología se aboca a responder por esa situación de sufrimiento desde la perspectiva de fe y se introduce todo un elemento transformador en la teología, que es ese objeto formal. No hay que decir que no se había hecho esa teología antes, pero cobra para nuestro contexto actual su mayor fuerza a partir de la posguerra. Y comienzan a decir, es que hay pobres. Y el Concilio Vaticano II dice, tiene que ser una iglesia de pobres. Entonces, claro, los europeos no entendían muy bien pobreza. No la entendían. Pero cuando esos teólogos latinoamericanos regresan aquí, dicen, aquí nosotros sí entendemos qué es eso. Y por esa vía nace Teología de la Liberación, que es una forma de poner en el contexto de pobreza la pregunta, ¿cómo se habla de Dios cuando el otro sufre? Entonces después vienen otros sujetos, ¿no? Mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, niños, niñas. Bueno, entonces vienen esas otras situaciones humanas que levantan la pregunta, pero la teología, ¿qué es lo que hace? Usar un lente a través del cual yo veo esa situación humana desde mi perspectiva de fe. Ténganlo ahí y es la primera carta. Vamos con la segunda. La segunda, a ver cómo les parece. La teología como interlocutora crítica. El problema de antes, quedarse con el objeto material, ¿sí? Y no bajar a la situación humana, que es la mirada de objeto formal. Vamos ahora con esta. La teología como interlocutora crítica. La teología debe ser, mire, todo esto ustedes lo pueden discutir. Yo por eso busco poner frases, porque si discuten con una autoridad como el profesor Novoa de la Universidad Javeriana. Entonces me queda más fácil decirle que ustedes no están de acuerdo. Debe ser, pero discutámoslo, interdisciplinar, pues debe dialogar permanentemente con todos los demás saberes. Es histórica porque tiene que encarnarse en los grandes retos de la sociedad. Abuso, en el caso de hoy, en sus grandes desafíos, como hizo Jesús. Precisamente la originalidad de Jesús consiste en que Él no es un Dios abstracto que está en las nubes, sino un Dios que se hace hombre, asume nuestras alegrías, nuestros dolores y responde a ellos con hechos y palabras. Entonces, visto después de la posguerra, visto Jesús después de la posguerra, entonces comienzan a entender, claro, pero es que si nosotros nos ponemos a descifrar cómo es Dios, mire dónde llegamos.
Cuando pudiéramos hacer la ruta más fácil, más expedita, miremos cómo es Jesús. Entonces, entendiendo a Jesús, entiendo cómo es Dios. Ah, no, pero se tiraron 3 siglos diciendo qué parte de Jesús era divina y qué parte de Jesús era humana. 3 siglos para llegar al credo. Y pelearon, y bueno, entonces ahora se dice Jesús es Dios. Ya. ¿Listo? ¿Estamos bien? Lo otro, Dios es Jesús. Y esa no es tan fácil de entender. Dios es así. Si Dios es así, Dios llora. Dios sufre. Dios es cercano. Dios es afectuoso. Dios es tierno. Entonces noten cómo esto de ese diálogo y cómo agregar esa segunda parte te cambia toda la mirada. Jesús es Dios. Dios es Jesús. Si yo quiero entender a Dios, tengo que volver a los 4 evangelios. Y Dios es así. Si Dios es así, entonces tengo que recomponer lo que yo pensé que era Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de los 4 evangelios, yo entiendo a Dios. Si aquí Dios me dice, vámonos en batalla y acabemos con esos miserables del otro lado, eso es bíblico, eso está ahí. Es más, los castigos si no acaban con el resto del pueblo. Yo digo, un momento, si Dios es Jesús, ¿cómo veo eso a partir de los 4 evangelios? Ah, entonces lo veo, ya sea dependiendo de su teología, como una revelación progresiva o como un aspecto de la encarnación que venía plenamente en Cristo. Pero la cosa es que yo me paro a partir de Jesús y digo, un momento, mataron a los 50 y pico de mil que mataron a todos los que quisieron matar. Yo aquí encuentro un Jesús que dice, amad a vuestros enemigos, perdonad, vaya la otra milla. Entonces, a partir de Jesús comienzo a entender a Dios. Con esa mirada, miren lo que hicieron los teólogos. Al creer que se estaba descubriendo toda la existencia y toda la naturaleza y todas las substancias de Dios, entonces no se dialogaba con nadie. Por eso la teología era la ciencia madre. Por varios siglos, yo llegué tarde a este asunto. Yo tenía que haber nacido 4, 5, 8 siglos antes. Los teólogos teníamos lo que tienen hoy los políticos o los economistas. Sí, es todo el poder, todo pasa por la explicación económica, ya ni siquiera política, económica. Entonces todo te lo explica por allí. No, hubo otras épocas más felices. La teología te explicaba todo. Y el que no estuviera de acuerdo con ese aspecto y con esa mirada, era hereje. Y al hereje terminaba muerto. Mira, así de sencillo era. Eso era mucho más fácil para nosotros. Hoy uno tiene que decir qué opinan y cómo les parece, y ahí les propongo. No, eso en ese tiempo era más fácil. Lleguemos a un acuerdo. Sí. Jerónimo Savonarola se puso en desacuerdo. Tantos otros, ¿cierto? Giordano Bruno se puso en desacuerdo. Entonces imagínense entrar en desacuerdo con la teología. Y uno no logra entender cómo hubo épocas en las que si alguien discutía esa mirada teológica, era juzgado como en contra de Dios. No se podía pensar. No, porque ya había quien pensara. No podía expresarse. No tanto era prohibido pensar, era exclusivo pensar. Y pensaban estos, y pensaban por todos. Entonces, si te atrevías a pensar en forma disidente, terminabas en la hoguera. Claro, y terminaron en la hoguera no por asuntos a veces teológicos, no, a veces por asuntos astronómicos. No, ese asunto gira, que no gira porque aquí la Biblia dice que tiene los 4 extremos de la tierra. Si tiene 4 extremos es plana, bueno, pero gira. No puede porque el texto bíblico dice que
Entonces el pobre hombre le dan la última oportunidad para que diga, mire, retráctese. ¿Se acuerdan lo que dice la leyenda o la historia? Estaba quemando y él dice, pero gira. Y muere diciendo, pero gira. Entonces hay una historia larga que deconstruir, una historia que volver a mirar con ojos de la misericordia de Jesús, con ojos de humildad, porque siempre que se erige una ciencia por encima de la otra, termina desconociendo al otro y perdiendo la mirada sencilla, interdisciplinar, donde todos aportamos una parte de esa verdad. Claro, hoy quienes todavía se resisten un poco dicen, no, eso es relativismo. Ojo con eso porque hay verdades absolutas, sí, las hay. Lo que pasa es que están de parte de Dios. Y como yo no lo represento aquí, me gustaría, sinceramente me gustaría. Ya ni el Papa se creyó el cuento. Dice, no, yo soy obispo de Roma. Entonces recupera eso de la colegialidad de la iglesia y de que él es obispo de Roma, porque él quiere ir despacio, ¿no? Entonces, no, yo tengo una mirada que aporta. Pero cuando te pones por encima, eso pasó con la teología. Aquí lo que estamos diciendo es una interlocutora crítica. Por eso el aporte que hace es entrar en la mesa del diálogo, en la mesa de la discusión, para entender la problemática que estamos viendo y que estamos tratando de asistir. Si uno es abogado, trae su mirada de abogado, pero trae una mirada de fe. Trae una mirada de fe que le agrega. O si es teólogo especializado, pues trae una mirada especializada. Si es un especialista en religión, hoy hay más interés en religión que en teología. Varias facultades, eso comencé yo a verlo primero en Brasil y ahora lo veo cómo crece. No son facultades de teología, sino facultades de ciencias religiosas. Me parece que vamos bien por ahí, sin que se deje por fuera la mirada particular de la teología cristiana, que sigue teniendo su lugar, debe tenerlo, debe mantenerlo. Pero lo de ciencias religiosas es que nos interesa el tema de la religión. Porque en el tema de la religión nos estamos jugando guerras, nos estamos jugando economía, nos estamos jugando vida. Aquí la gente se está matando por religiones, aquí la gente está desplazando por religión, aquí la gente está golpeando con un versículo bíblico, aquí. Entonces el tema de la religión hay que estudiarlo. Yo vengo de una facultad de ciencias religiosas donde la mayoría de los profesores no son personas que nosotros diríamos son creyentes, pero son especialistas en el tema de religión. Dice Harold, a mí me interesa este asunto y fue desafortunado que la sociología dejara por fuera la religión en esa época fuerte del marxismo, porque no nos permitió entender lo que estaba pasando con la religión. Entonces esa mirada interdisciplinaria. Cuba, voy a Cuba y me dicen, no, ahora estamos disfrutando de mucho apoyo, el gobierno reconoce que cometió muchos errores, maltrató homosexuales, maltrató religiosos, maltrató personas en situación de prostitución o explotación sexual comercial, pero el gobierno ahora está entendiendo. Y le digo, bueno, ¿y cómo lograron entender esto de la religión? Dice, después del periodo de crisis que tuvimos, cuando termina el campo socialista, viene un periodo crítico. Y pasado ese periodo, el gobierno quiere preguntarse qué le ayudó a la gente a sostenerse en una crisis tan profunda. La directora del Colegio de Psicólogos es una creyente metodista. Entonces ella estaba dirigiendo la investigación y al final la investigación objetiva arroja un resultado de que en un gran porcentaje lo que sostiene a los cubanos es su fe. En gran porcentaje la fe cristiana, en otro gran porcentaje su fe, sus otras fe, sí, pero era la fe. Entonces el gobierno dice, sí, aquí hay algo que hay que revisar. Aquí hay algo que revisar. Entonces sí, nos fuimos en contra de eso. Entonces ahora la religión entra con una mirada interdisciplinar a hacer su aporte. ¿Cómo aporta la religión? ¿Cómo aporta, en el caso nuestro, la teología cristiana? Pero no ya como ciencia madre,
Claro, usted vaya, hoy estamos lunes, usted fue ayer, revísese varios púlpitos, hay pero infinidad de púlpitos donde la teología sigue siendo la última palabra. Es la primera palabra y es la final palabra. Frente a eso no se discute. Allí no hay diálogo interdisciplinar. Allí no hay opción para discutir. Allí hay una mirada que es la mirada de Dios. Y con la mirada de Dios, pues ya decíamos quién se va a meter, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos ese aspecto que nos ayuda a entenderlo también desde una perspectiva un poco más amplia y más humilde. Sobre todo más humilde. La teología es interlocutora en la historia humana. Ella solo puede hablar porque existen preguntas. El que quiere llegar a teólogo tiene que aprender como hombre y con los hombres, diríamos nosotros, mujer y con las mujeres, a preguntar. La solidaridad con la que preguntan, el dejarse desafiar por el preguntar, es el mandamiento fundamental para una teología que, fiel a la encarnación, tenga futuro. Entonces, ¿de dónde parte? De las preguntas. Pero la teología anteriormente no partía de la pregunta, partía de la respuesta. Había una respuesta. ¿Recuerdan aquí algunos del catecismo del padre Astete? Sí. Uno no recuerda las preguntas, uno recuerda las respuestas. ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano significa ¡pum! Hijo de Cristo. No, eso no se discute, ya está, ahí está, eso está completito. Pero hoy se dice no, el arte maestro de la teología son las preguntas. ¿Y de dónde surgen las preguntas? De la realidad. Entonces el diálogo tendría que hacerse con gente como ustedes. El diálogo teológico tiene que hacerse con gente como ustedes. Porque si vamos a especialidades, la mayoría aquí no tiene como especialización profesional teología. Esa es la riqueza. Lo que tiene es pasión teológica, lo que tiene es pasión cristiana. Tiene una formación en otra área. ¿Qué es lo que trae? Lo que la teología necesita, las preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y lo que estábamos viendo en la propuesta temática del taller, son preguntas. Y frente a esas preguntas, comenzamos a construir respuestas entre todos y todas, respuestas que tienen esa mirada de fe. José Miguel Bonino, quizá el teólogo más prominente del siglo XX en América Latina, él decía, el que no tenga preguntas sobre el ser humano no tiene mucho de qué hablar con Dios. Porque si usted lee los diálogos de Génesis entre Dios y Adán y Eva, ¿y dónde está tu hermano? Ya después con Caín y Abel, ¿y dónde está tu hermano? Y bueno, ¿y qué voy a saber yo? Él ya está grande para que él se cuide. Edad tiene, él se cuida. ¿Y qué has hecho? Pero las preguntas son sobre la situación que están viviendo. Si uno se lee el relato del Antiguo Testamento, son relatos que parten de la realidad y a partir de la realidad se entiende mejor a Dios. O por lo menos se entiende lo inconmensurable que es, lo imposible de responder y la necesidad del silencio. Entonces hoy se habla de teología apofática. Es la teología que mejor se queda callada. O sea, en lugar de ir a decir barbaridades, queda en silencio. Porque frente a eso, ¿qué puedo decir? No, frente a eso, callo. Frente a eso, callo. Entonces el valor transformador del silencio. Frente a eso, callo. Todas las preguntas que surgen, y si usted va después al libro de los Salmos, eso es. Si uno va con una teología cuadriculada, donde ya tiene todas las preguntas y todas las respuestas, Salmos te las desbarata. Porque es que en los Salmos son situaciones humanas, van y vienen. Y uno dice, ¿a qué hora va a terminar este Salmo? ¿A qué hora viene lo bueno? Y eso es, y me trataste mal. ¿Y dónde estabas? Y mira cómo se burlan. ¿Y ahora qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de mí, Señor? Y de vos también, porque te metiste en este asunto y me viste con unas promesas y ahora no estás cumpliendo. Señor, y mira cómo están. Y uno dice, ¿y esto hasta dónde llegan?
hasta peligroso leérselo a menores de 18 años. Créanme que hay unos textos que ya mi hijo cumplió 17 y la hija 25, pero cuando leíamos el texto por la noche, él venía, me traía la Biblia. Yo decía, ¿con qué irá a salir el texto hoy? Porque era una de esas Biblias de niños que recorre todos los textos del Antiguo Testamento en forma parafraseada, pero ¿qué va? El texto era el texto. Y a veces el muchachito de 6 años decía, pare ahí, ¿qué es eso? Y yo ahí pues con 25 años de estudio teológico y no sabía qué le digo a este muchacho. Entonces, pero cuando uno llega al libro de los Salmos, hay unas cosas que para explicársela a un niño necesitas ahí un marco teológico distinto al de la escuela dominical. Porque si no le vas a hacer daño. Y yo les comenté el año pasado que estando con la doctora Alicia Casas, la psiquiatra uruguaya, parte del equipo de Claves en Uruguay, que es un equipo interdisciplinario en temas de salud, sobre todo salud mental, que trabaja en temas de niños y niñas. Ella mencionando ahí en Perú en una conferencia dijo, mire, cuando yo trabajo con niños que han sufrido, me es más difícil intervenir en niños con fe. O sobre todo en niños que han sido formados en iglesias evangélicas, me es más difícil. Porque ese niño trae un marco teológico. Y en ese marco teológico lo que le pasó le crea una crisis adicional. Es decir, el papá murió. El papá murió en un accidente. El papá murió en un accidente yendo a predicar. Ya eso sí es un problema. A eso añádale. Oró antes de salir. Iba a predicar. Era predicador. Entonces dice Alicia, ahí yo tengo un problema adicional. Que es que al niño se le enseñó que el asunto es lineal. Yo oro, funciona. Si no funciona, oré mal o tengo un pecado. Pero cuando corrijo mi oración, la reviso y está supuestamente bien, y me reviso yo y no estoy tan mal, o por lo menos no tan mal como el otro sinvergüenza de enseguida, al que el papá no se le accidentó, surge la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Y Alicia dice, ese asunto de una fe mal enseñada es una teología, es lo que yo a veces con mi esposa trato de digerir en la formación espiritual de nuestra hija y el hijo. Mire, hay una teología que funciona cuando funciona. Cuando las cosas te salen bien, te funcionan. Pero cuando no salen bien, no te funcionan. Y lo que los salmos traen es que la teología es cuando no funciona. Y cuando no funcionan. Entonces, ¿esa teología de dónde se aprende? En la casa. O sea, muchas de las cosas con las que batallamos aquí es la formación del teólogo papá y la teóloga mamá. Sobre todo las abuelas. Tengo miedo cuando llega mi abuela, mi suegra a la casa. Bueno, cualquiera, ¿no? Pero en el caso de la mía, trae una teología muy firme, muy bien aprendida y muy lineal. Entonces yo tengo que coger después a Juan Miguel y decirle, mira, lo que tu abuelita dice, eso tiene un valor muy grande para su vivencia personal de fe. Pero vos y yo sabemos que hay otras formas de entender eso. Ah, pero si mi abuela lo está diciendo, es porque tu abuela lo ha vivido. Y la fe es experiencia. La fe, mijo, es experiencia. Entonces tenés que ver que tu abuela vive esa experiencia de fe de esa forma. Pero tenés que entender que hay unas cosas que tu abuela no conoce, que vos ya sabes. Vos te has metido con temas de esto, has leído tal cosa. La abuela viene de otra historia. Entonces esa teología le funciona si le funcionan las cosas de la vida. Si se le desordena algo, no. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Ahí viene el valor de los salmos. Porque los salmos te arrojan la realidad en la cara. Ahí está. ¿Y dónde queda Dios? Ahí queda, intacto. Intacto. Entonces, esto de la teología de la niñez tiene que ver sobre todo con la formación que damos mientras vemos televisión,
mientras almorzamos juntos, mientras salimos a pasear, todas esas imaginarios acerca de Dios, de la fe, la salvación, el cielo, la muerte. ¿Cómo nos aproximamos cuando muere la mascota? ¿Qué decimos acerca de Dios? Entonces viene atravesado por todo esto. La tercera carta. Esta yo creo que la tenemos mucho más fácil. La mencionaron incluso al comenzar. Es la teología como... Perdón, marqué aquí pero no acá. La teología como estímulo profético. Entonces ya dijimos, es un lente. ¿Sí? Si usamos esas figuras, es un lente. A través de ese lente yo veo. Es una cosmovisión. Dijeron. Es una interlocutora. Interlocutora, no la locutora. No la locutora, pero nos es difícil pensar que el pastor o la pastora no son el locutor o locutora. No, es el interlocutor. Entra como uno más. Pero ahora estamos añadiendo, es un estímulo profético. Es decir, es un acicate que te motiva, que no te deja quieto, que te moviliza. Es movilizador. La teología es movilizadora. Porque si entendés esa realidad desde la perspectiva de Dios, uno dice, pues pucha, aquí hay que hacer otra cosa. No, si Dios es Dios de justicia, ¿cómo voy yo a estar permitiendo esta situación? Si Dios sana, es sacando a la luz, ¿yo por qué estoy escondiendo? Si Dios es Dios de igualdad, ¿yo por qué voy? Si Dios es, entonces te moviliza. Por eso, lanzarte a ese riesgo de la fe te incomoda. Lo vuelve a uno, y uno ahí tiene que ir con mucho cuidado, porque te vuelve un eterno insatisfecho, y con eso hay que tener cuidado también. Porque viendo solamente esa realidad desde la mirada de Dios, la ves de la manera más cruda. Es decir, no te llamas a engaños. No, es que ya esa familia se bautizó. No, eso póngalo ahí a un lado y es muy valioso y gloria a Dios, pero mira lo que está pasando con el niño. Entonces eso te trae, te moviliza a algo más. Se puede afirmar que la teología se mueve no a un nivel teórico explicativo, sino a un nivel transformativo. La mediación del conocimiento teológico es la praxis, y en concreto la praxis de la comunidad cristiana. Es decir, hay una lógica distinta. Por más que lo expliques bien, eso no está ya finalizado si no lo practicas bien. Es decir, si no tiene un efecto para esa realidad que estás viviendo. La teología afirma que la tarea de la teología no se dirige solo a decir la verdad. A ver ustedes qué piensan de esto. Sino también a hacerla. A apremiar la praxis histórica que realiza la justicia del reino. Eso trajo un cambio también notable. Porque en siglos anteriores uno cerraba su trabajo. Es decir, la oficina del teólogo se cierra cuando explica la verdad. ¿Quién la va a hacer? Y para los que nos formamos por ahí en los 60 y 70 en universidades, recuerdan que nos enseñaban la 18ª tesis de Feuerbach, que Marx en muchas ocasiones citaba. Yo se la he oído citar a Juan Stam, el teólogo querido por todos. Él decía, esa tesis tiene mucho que ver también con teología, porque Feuerbach decía, hasta ahora los filósofos han intentado explicar la realidad, cuando de lo que se trata es de transformarla. Hasta ahora los teólogos han intentado explicar la verdad, cuando de lo que se trata es de practicarla. Y la verdad en la Biblia se hace. La verdad en la Biblia es práctica. Por eso primera, segunda, tercera de Juan hablan de la verdad, pero la verdad no es un credo. La verdad no es un texto, una declaración de fe, la verdad es una práctica. ¿Qué es la verdad para una niña abusada?
La verdad es que Dios es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pudiera ser que esa verdad trinitaria le explique el sentido comunitario de su restauración, que es un Dios comunidad. Entonces esa verdad se practica, como a partir de esa verdad trinitaria nos movilizamos a la acción transformadora. Vi una mano allá. ¿Querías decir algo? Adelante. Sí, gracias. Harold, es que entendiendo esto desde la óptica que lo estás plasmando, me surge que realmente la teología es un movimiento. Sí. Y Exacto. tal vez donde viene una oportunidad para nosotros es montarnos en un movimiento teológico en el que tengamos una acción o un accionar. Sí. O sea, Sí, sí. En movimiento. Por eso la teología de San Agustín o la teología de Agustín de Hipona, ¿quién la va a discutir? Pero está en un punto del ciclo de movimiento distinto al mío. Entonces, lo que él movió tiene unos impulsos que todavía persisten y me ayuda, pero mi movimiento, el ciclo es otro. Lutero. ¿en qué movimiento o sea, en qué época o en qué contexto nos estamos montando para generar esa transformación? Exacto. Entonces tenés que ubicarte en tu contexto. Porque si uno dice, no es movimiento, sino, usando aquí pues juego de palabras, monumento, la teología como monumento, pero ahí la estás explicando muy bien. Mejor que lo que puedo intentar aquí, es movimiento. Por lo tanto, si es movimiento, yo tengo que ubicar el contexto donde se está moviendo ese movimiento. Entonces partamos. Mire, mi contexto es Colombia. Mi contexto más exacto es Casucá. Mi contexto más exacto es soy mujer, pentecostal, de una familia con 7 hijos, en una Colombia en un proceso de transición a posconflicto. Tengo una historia en una iglesia pentecostal que surgió hace 30 años. Vas ubicando tu contexto, que puede ser muy distinto a un hondureño, aunque estamos en la misma región. Claro, no puede volverse uno tampoco tan provincial para decir, este es el contexto de la teología. No, ese es el contexto donde se da mi movimiento. Y a partir de ese movimiento, por eso Jesús no sale 40 kilómetros a la redonda, no necesitaba. El que se va después es Pablo. Ese llega casi a Roma. Y irse en ese tiempo de Tarso a Roma, de Jerusalén a Roma, eso era una señora aventura. Jesús dice, yo le dejo eso, cosas mayores harán ustedes. Yo vine a mi partecita, ahí les dejo ese asunto. Después Pablo le echa encima y se va. Pero Jesús no necesita mucho eso. Jesús se ubica en su contexto. A veces tiene problemas porque no sale del contexto y cuando sale se encuentra con unas sorpresas que no esperaba. La mujer sirofenicia, por ejemplo. He venido para los hijos de Israel, le dice, Señor, pero aún los perrillos. Entonces se rasca la cabeza y dice, de verdad, ¿no? Este asunto, no he visto fe. Entonces va descubriendo que la fe de Israel no es única. Porque ella es siria, es fenicia y además mujer. Y además tiene un problema que le excluye. Entonces dice, mire, y estos traen una verdad que nosotros aquí no traíamos. Entonces Jesús va componiendo también a partir de su realidad eso que a los fariseos que ya tenían el monumento les suena, ¿cómo llaman esa palabra en religión? Blasfemia, ¿cierto? Es blasfemia. Señor, le hemos cogido en el mismo acto del adulterio. La ley dice, la ley. Señor, ¿cómo tú dices que vas más allá de Abraham si no tienes ni siquiera 50 años? Y Abraham viene desde... Entonces entra en ese diálogo es diálogo profético en el sentido de diálogo que asusa una realidad, la transforma, la pica y dice, por ahí no es
toda la realidad, ya toda la palabra. Entonces dice, vamos viéndolo de nuevo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras a la verdad práctica. Las obras de Abraham. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de prostitución. Que eso suena muy duro en ciertas traducciones. Hijo de prostituta. Entonces dice, ustedes son hijos de prostitución. Porque su padre es el diablo. No, pues con razón. Antes duró 33 años. Antes duró. Pero les aclara, exacto. Pero el asunto no es que te podés quedar con la ley, porque con la ley matás. Con la verdad de Dios se puede terminar siendo muy cruel. Con la verdad, lo que encontré en el planteamiento temático del taller, con la verdad de Dios uno puede terminar siendo muy cruel. Decirle a una niña que ha sido abusada lo que a veces se le dice es muy cruel. No, pero ahí está el versículo que dice, pero cuidado, dice Jesús, cuidado con esa ley porque esa ley mata. Si yo aplico esa ley, tenemos que apedrearla. Pero hay una ley que está por encima de esa ley, que es la ley del amor. Entonces, después viene Pablo y la complica más, porque Pablo dice, ustedes dicen, aquí está la ley, el que incumpla la ley es pecador. ¿Estamos bien con esa lógica? No se discute, eso es 1, 2, 3. Esta es la ley. Contrariar la ley es contrariar a Dios. Contrariar a Dios es estar en pecado. Entonces Pablo, ya después del discurso de Jesús, él dice, aquí está la ley. Hacer la ley también puede ser pecado. Eso introduce Pablo. Entonces Pablo dice, ahí está la ley. Hacer la ley puede ser pecado. La ley mata. El espíritu, entienda eso. Entienda eso. Porque eso de contrariar la ley, por lo menos en teoría social, llega con la escuela de Frankfurt, siglo XX, posguerra. ¿Y qué se levanta en la escuela de Frankfurt? Pensamiento crítico. Entonces un famoso pensador alemán, Hinkelhammer, dice, Pablo fue el primer pensador crítico, antes que la escuela de Frankfurt. Lo que pasa es que nadie le paró bolas, porque era misionero. Pero Pablo estaba a la altura de Sócrates y de Platón, dicen algunos. Y hoy la ciencia política, sobre todo teoría política, está involucrándose en los estudios de Pablo. Eso que Pablo dijera, que cumplir la ley es pecado, eso es extraordinario. Claro, y en un país santanderista como el nuestro, donde la ley te resuelve todo, nos pone en crisis. Cumplir con esa ley, estamos como estamos. Pero Pablo no se queda en eso, ¿no, doctor? También Pablo habla de la gracia, Pablo habla de la presencia. Porque la gracia supera la ley. Por eso es bonito poder hablar dentro del contexto completo, porque si el discurso queda solo en lo que Pablo dice frente al pecado, pues entonces, ¿dónde queda la obra completa de Jesús para poder hacer la teología correcta y aplicar al que sufre? Porque es que ahí es donde podemos aterrizar la realidad de esa población vulnerada, que solo a través de la gracia y del perdón puede ser restaurada y venir a libertad. Sí. Porque me parece importante que forma parte de ese estímulo profético que usted está hablando, de lo que significa tener esa voz de esperanza en medio de los diferentes contextos. Correcto. Porque creo que eso es hacer teología desde la escritura. Totalmente cierto, totalmente cierto. Entonces Pablo es el campeón de la gracia. Pablo habló más que la gracia que Jesús. Quien desarrolla la teología de la gracia es Pablo. Toda la teología de la gracia está allí. Claro, Jesús deja la obra fundante de la gracia. Pero es eso lo que viene a decir Pablo, que pone en cuestión toda la fe judía. Toda la fe judía entra en crisis. ¿Querías decir algo también? No, me sorprende
que Jesús, siendo Dios, él se deja intervenir, Él deja que le pregunten, Él deja que se le acerquen y a la vez se atreve a pensar, a cambiar, a transformar. Eso es lo que a mí me parece que cambia en nuestra relación con el niño. Cuando yo no me pongo en simplemente soy yo la que tú tienes que hacerlo y yo te diga, sino cómo yo entro en diálogo con él, cómo yo me atrevo a pensar. Yo pienso que una de las falencias, y he encontrado mucho de esto desde que soy pequeña, es que no nos atrevemos a pensar. Simplemente nos dicen 1, 2, 3 y vamos detrás del 1, 2, 3. Y no nos atrevemos a ver la realidad que nosotros tenemos y que tenemos al Espíritu Santo que nos da todas las respuestas, sino que nos quedamos ahí. Y si no lo hacemos como es, entonces no damos el siguiente paso. Sí. Se deja interpelar, discute, deja que le discutan. Sí, sí. Tiene una verdad, pero esa verdad no le impone. Señor, hemos oído que hay otros por allá que están bautizando, déjenlos. Ese no es el problema, el que no está con nosotros está contra nosotros, pero resuelve el asunto de otra forma. Entonces, lo que aporta a la imagen de Dios es trascendental. O sea, ahí lo comprendemos. Vamos a terminar aquí, vamos con el receso, las dos participaciones. Solo para decir que no solamente es admirable que Jesús permita que le digan no o que lo interpelen. Lo claro en él, en la praxis de la teología, es que la verdad él la sostiene. Sí. Porque el problema nuestro a veces es que en esos diálogos interdisciplinarios la verdad se diluye. En Jesús la verdad nunca se diluyó, ni en Pablo tampoco. Ellos tenían, Pablo yo creo que era el que más dialogaba con todo el mundo, más que Jesús. Sí. Pablo tenía la virtud de dialogar con quien fuera. Claro, va todo el mundo antiguo. Pero Pablo mantiene la verdad, a pesar de la discusión. Creo que el problema de la iglesia actual, incluso en estos temas, es que a veces la verdad se diluye en el diálogo, no se mantiene. Sería de dialogarlo. Yo creo que el problema de la iglesia hoy es que es exceso de verdad. Pensar que tiene la verdad. Claro, hay unos aspectos donde la diluye. Por eso te digo, habría que dialogarlo también. Habría que dialogarlo. Pasa eso, lo que estás diciendo, pasa lo otro también. Exceso de verdad, aquí está, aquí resolvemos todo. Yo estoy escuchando todo lo que dicen Harold y estoy tratando de conectarme con la realidad que vivo con los niños y los jóvenes, porque cuando tú dices que, sí, teología, yo no soy teóloga, desde mi perspectiva, siempre he visto al teólogo, y de golpe me equivoco por mi ignorancia, como la persona que tiene como un norte, que nos da el norte frente al tema de la Biblia. Y en el trasegar descubro que hay muchas formas de hacer teología. Sí. Y en este momento hay muchos teólogos que están reescribiendo la Biblia, especialmente cuando están hablando de teoría de género y todo este cuento. Nos están reescribiendo la Biblia, entonces ¿qué están recibiendo nuestros jóvenes? Una Biblia reescrita. Y eso me preocupa, porque si yo he trasegado con a ver, ¿dónde está la verdad? Porque si yo me acerco desde un foco, el otro se acerca desde el otro foco y el otro desde el otro foco, y son teólogos y me están enseñando a mí, ¿qué le va a quedar a nuestros jóvenes? Si todos ustedes están haciendo teología y se supone que nosotros, el pueblo, va detrás de ustedes, lo que decía Angélica es muy cierto. ¿Cómo hago yo? Ustedes se pueden sentar a dialogar muy fácil porque ustedes tienen una teología armada. Pero quienes estamos aprendiendo de esto, ¿para dónde nos movemos? Y cuando yo me volteo a ver, están hablando del Dios diosa y están diciendo que Dios es madre, y uno dice, a ver, ¿qué van a recibir nuestros jóvenes si para nosotros ha sido tan difícil entender eso? O sea, ¿para dónde va todo esto? Sí, yo no sé para dónde va. Lo que me doy cuenta es que ya muchas cosas llegaron, que lo que estás describiendo. Pero llegaron hace años. Eso, entonces, esa es una realidad que hay que agregar a la que mencionábamos ahora. Es una realidad plural. Mire, ya no podemos echar atrás. No es posible. Ya llegó. A no ser que yo niegue eso que estás planteando también, que lo estás describiendo también, y diga, el mundo todavía no es así. No, ya llegó.
Ya llegó. Por lo tanto, a la teología hay que añadirle una pastoral. Ahí está el problema para mí. Porque hoy sí noto que hay mucha teología ausente de pastoral. Entonces te venís con una propuesta teológica que muchas veces no ha sido todavía resuelta y la lanzás para que cada uno, no, vamos despacio. Pero el pluralismo es parte de esta realidad. No la tenían hace 30 años. No, es una realidad plural para las iglesias, intercultural, ecuménica, interconfesional y otras inter. Ya no somos los que creíamos todo igual. En la iglesia hay muchos credos. Hay algunos que se quedan pensando que el mismo credo es el de todos. No. Redes sociales te crea otra condición también donde el pensamiento te fluye de una manera más circular. Entonces, esa realidad llegó. Si esa realidad llegó, ¿qué es lo que hay que añadirle? La pastoral. Y una pastoral, primero que te enseña a los muchachos que la realidad es así. Por lo tanto, que necesitas unos referentes para filtrar. Volvemos al punto 1. Porque te está llegando todo eso. Ahora, uno puede protegerlos y poner un muro que te lo franquea Facebook. Entonces usted le dice, mijo, eso no lo lea. Y aparece el Dios diosa. O libros como el Dios marica. Estoy hablándolo tal como lo leí. Mire, eso se lo va a encontrar. Entonces, si el muchacho sigue pensando que la fe es como es la fe de su iglesia y de su mamá, más que de la mamá que de la iglesia, el muchacho va a quedar. Entonces lo que necesitas hoy más que a los muchachos de 30 años, de hace 30 años, es darle unos referentes teológicos que le ayuden a acercarse a esa realidad diciéndole, mijo, tenés que filtrar. Y aquí tenemos 2 o 3 puntos para filtrar. Para nosotros la verdad es así, la gracia es así, y a partir de eso revisa todo y vamos dialogando. Porque la realidad ya no te da para decir, te di la lección sobre la gracia. Y ya despachamos, pasamos a otra. No, eso vuelve el movimiento. Y el muchacho te viene con otras preguntas al otro día. Pero, como te digo, ¿para dónde va? No, lo que me preocupa a mí es a dónde llegó. Ya llegó. Entonces, mundo globalizado te explica eso. Mundo intercultural te explica eso. Mundo filosóficamente plural, éticamente plural, eso ya llegó. Entonces ya está la discusión jurídica, ya está la discusión filosófica, ya eso llegó. Por eso hoy es más necesario que antes volver a ver cuáles son los referentes teológicos con los cuales nosotros vamos a sostener la fe. ¿Y qué fe? Porque tampoco puede ser la de hace 30 años. No sé si te resuelvo, que aquí te estoy respondiendo más como papá que como teólogo. No es fácil hoy. La conclusión que me queda a mí es que la iglesia realmente está dormida. Y llevamos hablando de esto 20 años y aún seguimos diciendo, ¿cómo? ¿Esto llegó? ¿De verdad? Es el síndrome de la orquesta del Titanic. El barco se está hundiendo y ellos están escogiendo cuál es la pieza que sigue. Es el síndrome del Titanic. Y el barco está para otro lado. Está para otro lado. Grace. Punto. Y más bien yo diría que lo que nosotros tenemos que decirle a las nuevas teologías es cuál es la pastoral que ustedes proponen, porque ahí se caen muchas. No proponen pastoral, es como cierto. Dice Harold, están lanzando a la gente a una forma de vida y no responden ellas por las implicaciones pastorales que tienen sus propuestas. Exacto. Ahí se equivocan porque se les olvida que nuestro papel es cuidar a la gente. Y el Señor sí nos propone una ética frente a cuidar al otro. Y si lo vamos a exponer a algo que le va a hacer daño, estamos pecando contra él. Entonces ahí yo creo que esas teologías, llámense teologías o lo que sea, hay que cuestionarlas a ellas y ponerlas a ellas en el problema que ellas mismas nos quieren poner a nosotros. Sí. Pongan a los jóvenes a vivir eso y ve a ver dónde van. Pero es que eso se está llevando hace tanto tiempo que a mí realmente me asombra.
que nosotros estamos en una ignorancia tan grande que nos estamos dejando meter el dedo en la boca hace mucho tiempo. Pero lo que hay que ayudar, y creo que es lo que está proponiendo Harold, es a tener referentes los jóvenes. Si te desbaratan cualquier cosa que tú propones, ellos pueden desbaratar esas falsedades, pero necesitan elementos y herramientas que les den Más que antes. Sí, más que antes. Más que antes. Bueno, como esto se está viendo cada vez mejor, vamos a tomar aire